vamos a mirar un tema muy interesante que también se podría titular el video de hoy, cómo estructurar, cómo hacer una canción a base de una melodía sencilla. Y hoy vamos a mirar 9 recursos que nos ayuda a la hora de componer o estructurar nuestra canción. El tema que he elegido para analizar con todos sus detalles y mirar los porqués también es el tema de Quixquetzalányom, que podéis ver en el video, en el link de abajo. Podéis ver el video dentro de tutoriales de covers. Ahí en el video 1 lo tocó la pieza entera y en el segundo video lo miramos los acordes, la melodía, las escalas, y ahora tocaría el tercer video, que vendría a ser también a base de esta misma canción, porque creo que sirve como ejemplo buenísimo dentro de qué recursos utilizar a la hora de componer y estructurar una canción. Vale, ¿cuáles son estos recursos? Yo he adjuntado 9, lo que vamos a mirar en cada sitio, lo que le corresponderá. Entonces, los 9 recursos son: primero, la estructura, cómo estructurar una canción. Segundo, inversiones de acordes. Tercero, acordes en diferentes posiciones del mástil. Cuarto, diferentes técnicas de la mano derecha. Quinto, diálogo, en este caso entre las primas y los bordones. El sexto es un recurso que viene a ser, y se aplica muchísimo, que cuando se acaba una frase no cerrarlo con el acorde de tónica, sino que dejar abierto con el último acorde. En este caso, en esta canción, viene muy bien utilizar este recurso, porque la vuelta de acordes empieza con mi menor y termina en mi menor. Entonces, algunas veces en el último mi menor podemos no utilizarlo y dejar así abierto, y transmite una emoción un poco de curiosidad, ¿no? Séptimo, el compás. Cuando entra el compás, cómo entra y dónde entra. Luego el octavo es el contratiempo. Y luego el noveno viene a ser el que es muy típico en el mundo de jazz, en los jazz standards, que la canción termina con la última frase repitiendo la última frase, que también lo apliqué aquí. Algunos conceptos, algunos recursos no vienen del propio mundo del flamenco, sino que yo he cogido del jazz. Creo que casi esta canción está estructurada a base un poco del entendimiento musical del jazz. Entonces, el primero es cómo estructurar la canción. Como ya he dicho, yo cogí bastante detallitos del mundo del jazz basando en su entendimiento de la música, donde en general una canción de jazz estándar está compuesto por una introducción, luego hay A, partes B. En general el A es una diferente vuelta de acordes, el B es otra vuelta de acordes, que vamos a mirar adelante también cuando miramos el análisis del tema del Take 5, que es súper típico de este ejemplo. Hay una parte A y una parte B. Hay una melodía, ellos se llaman tema, y hay una parte que corresponde a la parte A, un tema, y otro que corresponde a la parte B. Luego solía haber un sitio para improvisar. En el mundo del jazz, por ejemplo, se toca el intro, luego viene una parte A, una parte B, luego viene el tema, que viene a ser la melodía de la canción. Luego en general hay una improvisación, que si hay diferentes instrumentos se puede ir dividiendo entre ellos, entonces cada uno tiene un papel y una posibilidad de expresarse. En el caso de una batería toca la batería un solo, en caso de bajo toca el bajo un solo, en caso de guitarra la guitarra toca un solo, y luego siempre repite
la melodía antes de cerrar la canción y luego viene un outro. Entonces, en el mundo de jazz una canción puede ser intro, A, B, A, B, A, B, A, por ejemplo, y outro. En esta canción concreta no hay B porque la vuelta de los acordes es... nada más, como lo hemos mirado en el vídeo 2 del tutorial del cover. Entonces aquí lo que tenemos el recurso es solamente una vuelta de A. Entonces la canción es básicamente todo el rato A. Debido a esto, yo tenía que aplicar más recursos para hacer más interesante la canción, claro, porque si hay una parte B y A, el parte B ya es diferente, entonces ya hay variedad y hay más colores. En este caso, como solo había parte A, tendría que coger recursos que igual no hubiera utilizado si hay parte A y B, pero como solo hay parte A, he cogido un gran abanico de recursos. Entonces, ¿cómo se estructura esta canción en concreto? Tiene una parte de intro, luego viene un tema, que viene a ser la melodía de la canción. Yo lo he hecho con un diálogo entre primas y bordones. Luego entra el compás. Cuando entra el compás yo no toco nada. Luego un acompañamiento, que viene a ser en diferentes técnicas de mano derecha, que hace la diversidad. Luego viene el tema de la canción, la melodía principal. Luego viene la improvisación, que yo le he hecho, que empezó a contratiempo, y luego se repite otra vez el tema, la melodía principal, y luego se cierra la canción con un outro, repitiendo la última frase. Entonces eso es también un otro recurso. Entonces la canción, otra vez, la canción tiene 8 partes: intro, tema, compás, acompañamiento, tema, improvisación, tema y outro. Vamos a ir en este orden en qué sitio, qué recursos que se podía aplicar, digamos. Entonces, a la hora de empezar una canción o hacerlo, lo primero es estructurarlo. Hay una cosa muy interesante que en la música popular y en el jazz también, por alguna razón, los temas, las melodías siempre empiezan la canción y luego siempre terminan. Y la razón de esto, que como la música es un discurso y queremos que la gente lo entiendan, si repetimos algo al final, ya es un punto de partida que ellos ya reconocen, entonces pueden identificar. Es más fácil para ellos identificarse con tu música porque ya vuelven a escuchar algo que ya han escuchado antes. Entonces es un principio bastante interesante. Luego en la hora de hacer canciones o canciones por palos flamencos también se puede aplicar. De esto habrá un tutorial más adelante cuando vamos a mirar un tema mío que es un bulería tocada por medio, que donde también aplico exactamente este mismo principio. Empiezo la canción con una melodía y luego al final de la canción también lo termino. Que esto le da un aire interesante y bastante reconocible. De acuerdo. Entonces el primer recurso es estructurar la canción con conciencia y con conocimiento. El segundo recurso es las inversiones. En esta canción concreta, cuando empieza, yo he optado por tocar las mismas acordes exactamente que luego se va a tocar a la hora de acompañar la melodía, pero en inversiones. Otra cosa muy importante, que se ha hecho sin compás. Es también bastante frecuente hacer introducción sin compás, así tenemos la posibilidad de dar más peso. Y ahora voy a tocar la introducción con inversiones de estos mismos acordes, tocando básicamente con las primas, dándole así un aire diferente.
Y también hay un recurso que yo he utilizado, como la canción está en mi menor y la primera cuerda está en mi, entonces lo utilizo como un poco de pedal para dar, aunque toco otro acorde, al final acabará en mi. Re mayor. Ahí está al final en mi. Do sostenido semidisminuido. Do más 7. La menor. Sol mayor. Fa sostenido semidisminuido. Y ahora tendríamos que cerrar con un mi menor, pero otro recurso que vamos a utilizar ahora, el recurso número 6, que era dejar abierto. Significa que cuando estamos por aquí, así vendría a cerrarlo con el mi menor, pero si dejamos abierto, y ya viene la siguiente parte. Es muy interesante. Entonces, repito, ahora voy a tocar todo entero. De acuerdo. Si habéis fijado, otro detallito interesante, si le damos, si dejamos más suelto el grave, lo que acompaña el acorde, también es un sonido interesante, le da más peso. De acuerdo. Siguiente, tercero, acordes en otra posición. La tonalidad de la canción es mi menor y vamos a utilizar nosotros hasta 6 acordes de mi menor en diferentes partes, dependiendo en cada momento lo que queremos transmitir con ello. Por ejemplo, un mi menor, otro mi menor, otro mi menor, de acuerdo, otro la menor. Teníamos el la menor, aquí hay otro la menor. Teníamos el fa sostenido semidisminuido o el si séptima, de acuerdo. Siguiente, el cuarto recurso es utilizar diferentes técnicas de la mano derecha. En la canción, cuando hemos mirado la estructura, en la cuarta parte viene el acompañamiento de acordes. Después de que el compás entre, empiezan las dos guitarras, empiezan a hacer la vuelta de los acordes del acompañamiento, pero como son dos guitarras, había que dividir un poco entre ellos los acordes. Entonces, incluso tocando los mismos acordes, pero con diferentes técnicas de mano derecha, ya podemos aportar una variedad de sonido y unos colores diferentes. En este caso concreto de la canción, cuando entramos en esta parte, entra el compás y luego una guitarra solo toca los bordones.
mientras tanto la otra guitarra, aquí utilizamos la técnica del pulgar, mientras la otra guitarra hace exactamente los mismos acordes, pero de otro dibujo de la mano derecha. Yo opté por hacer un arpegio cambiante, que es realmente va a ser anular, medio, índice todo el rato, pero el primero empieza en la tercera cuerda, hace 1, luego va la segunda cuerda, luego la primera, luego la segunda, y entero sonaría así. Hay 4 partes. Siguiente acorde. De acuerdo. El quinto recurso. El quinto recurso va a ser un diálogo que yo opté por hacer en el lugar del primer tema. Hemos mirado que la canción está dividida en intro, luego el primer tema. El primer tema, para que no hacerlo la melodía como tocaría, yo opté por hacerlo entre los bordones y las primas y hacer como un diálogo entre bordones y primas. Y tiene sonoridad completamente diferente, pero también hace prever la melodía de la canción. Otro recurso que ya hemos utilizado, dejar abierto. En vez de cerrar con la nota Mi, lo hemos dejado abierto en el Fa sostenido. Es decir, el recurso de no cerrar la vuelta o la frase con el acorde de tónica puede ser también válido cuando tocamos notas, no cerrar con la nota de la tónica. Es decir, la última frase era. Tendríamos que cerrar. Lo que he hecho yo. Dejar abierto, y esto era el momento en la canción cuando entró el compás. De acuerdo. Siguiente recurso, el compás. Si tenemos la suerte que tenemos a alguien que nos acompaña, ya esto vendría a ser un discurso entre el cajonista o el palmero y nosotros, o el baterista, para ver cuándo tiene que entrar la sección de ritmo. Si hacemos nosotros nuestras propias canciones con bases de compases o mejor, que tocamos nosotros mismos la percusión también, tenemos que decidir en qué parte de la canción queremos meterlo. Aquí hay varias opciones, lo que podemos elegir. Por ejemplo, 1, directamente entra desde principios. Desde que empieza la primera nota o acorde ya entra el compás también. Una opción. Segunda opción, entra antes de todo. Puede ser que empiece el compás, si además es un instrumento como un udu o como algo curioso, exótico, puede empezar a marcar el compás la percusión y luego entrar la guitarra. Si hacemos una canción, tercera opción, si hacemos una canción que tiene un intro sin compás, entonces entrará más tarde la percusión. La pregunta, ¿cuándo, dónde y cómo entra el compás? Aquí, según lo que nosotros queremos transmitir o lo que nosotros sentimos bien, podemos elegir el sitio.
o incluso podemos construir la canción a base de esto, una parte sin compás y otro con compás y luego cuando va a entrar. Yo opté, en el caso de esta canción, entro en la tercera parte en la tercera parte dentro de la estructura de la canción. El primero ha sido el intro, el segundo ha sido un tema, que en este caso concreto el diálogo entre bordones y primas. Hemos dejado abierto con la nota fa sostenido y es el momento cuando entra el compás. Otra vez hay dos opciones. En el momento que entra el compás la canción sigue, una opción. Otra opción, dejar que entre el compás, nosotros callamos en este momento, dejamos, en este caso como es una bulería, dejamos 12 tiempos que se vaya el compás y luego entramos. Depende de lo que queremos nosotros. Yo opté por estar callado cuando entra el compás, así tiene una introducción un poco tranquila. Y luego, cuando momento que entran las dos guitarras, ya entrarán con más peso, porque antes estaban callados. Creo que el secreto de la música en sí es el saber jugar con la tensión, con las tensiones y con los reposos, con los momentos de tensiones y momentos de reposo. Cuando entra el compás, esto viene a ser, podríamos decir que es un reposo, porque la guitarra está callada. Y luego, en el momento que empiezan las guitarras, hace la tensión. Entonces, siempre después, cuando viene un sonido, más grande el silencio es antes, más papel, más gravedad va a tener el sonido que viene después. Entonces son recursos y detalles muy interesantes a la hora de estructurar nuestras canciones. Entonces yo opté para que entrara el compás más o menos a principios de la canción. Hemos tocado el intro con mucho peso, dejando notas vibrar más tiempo. Luego hemos tocado el tema para entrever un poco de lo que se va a tratar la canción, pero no tocamos la melodía original, sino que hemos hecho una variación de ello entre los bordones y primas. Y luego entra el compás. Y cuando entra el compás nos callamos y el compás marca el camino. Y a partir de ahí empiezan el acompañamiento de los acordes de las dos guitarras, que ya hemos mirado que con diferentes técnicas de mano derecha. Y luego viene a ser el siguiente, es la melodía de la canción. Cuando la guitarra de acompañamiento acompaña con los acordes que le corresponden y luego la otra guitarra toca la melodía. La quinta parte de la canción viene a ser el tema, tocada por una guitarra por las primas y mientras tanto la otra acompañando. Cuando viene la parte de la improvisación, yo opto por hacer con contratiempo, es decir, la primera nota no empieza al 1, sino que empieza después, no empieza, sino que y luego también en la parte de la improvisación cambio los acordes de acompañamiento. Y como la improvisación es muy propio del mundo de jazz, he optado por tocar acordes de jazz en esta parte, cuando la otra guitarra toca la improvisación, así acompañamos más este aire, ¿no? Y lo he tocado. Lo he tocado con estos acordes, acompañando el aire jazzística también de la improvisación. El séptimo es otra vez el tema, tocada tal y cual. La única diferencia que en la última frase vamos a entrever el outro. Entonces en la última frase vamos a repetir.
es muy típico, muy propio del mundo de jazz, que cuando tenemos una vuelta de acordes, si es en el caso de acompañamiento, simplemente la última frase lo repetimos las veces que queremos. 1, 2, 3, 4, depende. Entonces, hoy más o menos hemos visto cómo estructurar una canción. Hemos mirado concretamente esta canción, cómo está dividido, en qué partes, qué recursos hemos utilizado a la hora de componerlo y por qué, y dónde hemos utilizado y por qué ahí. Es siempre cada uno según su criterio. Espero que os haya servido este vídeo y os va a enriquecer en vuestro desarrollo y os va a ayudar mucho a la hora de componer o estructurar vuestras canciones. Nos vemos pronto. Gracias.